Hola, bienvenidos a mi canal. Esta es una crónica de sal, arena y destino, donde el fervor científico choca con la magia ancestral del desierto de Baja California Sur. En esta historia desvelaremos los secretos guardados por el Mar de Cortés por el año de 1850, cuando el mundo olía a nácar y a perfume francés. Prepárense para conocer a Raymonde Belloc, la hija de un mercader de perlas, cuyo espíritu indomable no conocía el peso de las enaguas ni el yugo de las costumbres. Esta es una historia dedicada a mi hermosa sobrina Flor. Cierren los ojos, respiren hondo y dejen que el viento de la paz nos cuente su leyenda. El patriarca Antoine Belloc, conocido por todos como Don Antonio en el puerto, había anclado su fortuna en La Paz. Francés de cuna, él y su esposa Adele habían llegado a Baja California huyendo de la inestabilidad de la monarquía de Julio, pero seducidos por el brillo iridescente de la perla. Antonio se convirtió en propietario de concesiones perlíferas junto a Lo Rufo. Eran las élites económicas de la ciudad, controlando el engranaje entero desde el buceo peligroso hasta la exportación a París, Londres y Nueva York. Adele, melancólica de los salones parisinos y los jardines de Luxemburgo, intentaba infundir elegancia en sus tres hijos nacidos en la arena y el mar de La Paz. Alphonse y Auguste, los varones, estaban ya anclados al mostrador de la mercadería contando monedas. Pero la última, Raymonde, a quien todos llamaban Ramona, era la excepción. Ella devoraba libros de Sor Juana de la Cruz, compartiendo su total negación al matrimonio y anhelando lo menos desproporcionado y lo más decente para dedicarse al estudio, un gusto que sin saberlo había heredado de su padre, quien en su juventud olvidada había estudiado biología marina bajo el ala del aclamado biólogo Henry Milne Edwards en el Museo de París. El hogar de los Belloc era una caja de contrastes. Mientras Adele suspiraba por sedas, la vida de Ramona se tejía con los hilos ásperos de su nana de origen guaycura. Esta mujer, de nombre cristiano Ana, pero cuyo verdadero nombre era Anaí, solo se murmuraba en una lengua que ya se extinguía. Ella era el vínculo de Ramona con la tierra. Sus hijos, buzos de apnea al servicio de Antonio, se sumergían hasta 20 metros arriesgando la vida por las ostras pintada mazatlánica. La nana le contaba historias en voz baja sobre el Anaí, que significa ser mujer, y los espíritus del mar, advirtiéndole que los sueños de la niña debían ser ligeros para poder volar hacia las estrellas. Una tarde, el calor de agosto se había posado como un pañuelo sudado sobre la ciudad. Ramona, aburrida de inventariar botones en el almacén, se aventuró al muelle fiscal. Allí, un marinero de mirada curtida por el sol y el agua dulce de los ríos le confió un secreto terrible. «Señorita, una bestia grande como una isla ha varado». Dijo que no era en La Paz, sino más al sur, en un estero poco profundo en Bahía Magdalena, donde la marea había atrapado a un gran cetáceo. Para Ramona era la oportunidad con la que había soñado desde niña. Un cetáceo, la anatomía marina viva en sus manos. El viaje no podía ser impulsivo. Durante la noche, el plan maduró en su alma como una perla en gestación. Antes de que el sol rasgara la bruma del Pacífico, Ramona se deslizó por el zaguán con el misterioso sigilo de una gata. Dejó una escueta nota sobre el tocador a su madre Adele, prometiendo un pronto regreso sin dar detalles que provocaran un síncope. En el muelle encontró al marinero y juntos zarparon en la chalana. El aire frío y denso de la mañana, que se deshacía en gotas de rocío, ocultó su osada escapada de los ojos de sus hermanos.
El viaje fue largo y al llegar a la entrada de Bahía Magdalena, el pescador, temeroso de la superstición, se negó a entrar al canal poco profundo del estero. Ramona, con la falda levantada hasta los tobillos, no dudó en tomar la cuerda para aproximarse al lugar de la varada. Al fin lo vio. Era una ballena de gran tamaño. El cetáceo, atrapado en el cieno del estero, era de un negro profundo, pero bajo la luz del sol su piel brillaba con vetas purpúreas y doradas, como si hubiese estado sumergido no en agua, sino en la noche cósmica. La criatura estaba agotada, con un lado de su enorme cuerpo hundido en el lodo salobre y caliente. Era una ballena jorobada, su cuerpo de titán y sus aletas pectorales inmensas, pero su porte no era terrestre, sino celeste. Ramona se acercó. Había leído en los pocos tratados de cetología de su padre que el animal más grande del planeta era la ballena azul, pero esta criatura parecía contener la majestad de todas las constelaciones. El pescador se había ido y solo quedó ella, su protectora. En ese rincón de fango y silencio sintió el impulso de tocarla, de estudiarla, de entender por qué una criatura tan vasta había quedado presa en una trampa de agua y arena, lejos de su ruta de migración. La ballena de las estrellas, pues así la bautizó en su mente, emitía un sonido. No era un lamento, sino un canto débil, vibrando más en el aire que en el agua. Este canto era un susurro de silbidos, gruñidos y gemidos que si se escuchaba con el corazón, no con los oídos, parecía estar hecho de la misma música que mantiene a los astros en su lugar. La herida en su costado, una brecha que despedía un brillo iridescente, era donde el tejido de la ballena se unía al tejido del universo. Los días se hicieron uno en el estero. Ramona, usando los rudimentarios conocimientos de sanación de su nana Guaycura, preparaba cataplasmas de lodo y algas para la herida de la ballena de las estrellas. Cada contacto con la piel fría y rugosa del cetáceo era un torrente de energía que la inundaba. Sentía la inmensidad de la criatura, su dolor y su misión. El canto que debía guiar a las estrellas se había debilitado y el cosmos entero estaba en desequilibrio por la ausencia de su música. Una noche, agotada por el sol y la esperanza, Ramona durmió junto a la ballena de las estrellas. No fue un sueño, sino un naufragio de la conciencia en el éter cósmico. Envueltas en el manto de su canto debilitado, que sonaba a la fricción de los planetas, sus almas se comunicaron. Ramona entendió que la herida no era solo física, sino una brecha en la constelación que el cetáceo custodiaba. Vio el mapa de las estrellas en el vientre de la ballena y sintió la urgencia de su partida. Ella no era una diosa, sino una guardiana solitaria, y Ramona, en ese instante, aceptó ser su auxilio. El conocimiento del mar y las galaxias se fusionó en su mente. Una noche sin luna, con la marea subiendo más de lo habitual debido a la cercanía de las fases lunares, la ballena de las estrellas comenzó un canto diferente. No era débil, era poderoso, profundo, reverberante. Ramona estaba a su lado, con las manos apoyadas en su aleta. Sintió como una ola de sonido la atravesaba, una transferencia de energía cósmica, como si todos los libros de ciencia y las obras de Sor Juana se encendieran dentro de ella. Sus oídos se llenaron del lenguaje de las profundidades y del cielo. La ballena de las estrellas, instintivamente sintiendo la subida del agua, hizo un último esfuerzo monumental. Con un movimiento lento y poderoso, ayudada por la flotación creciente, se liberó de las ventosas arenas del fondo. El agua salobre se agitó en un remolino de fango y luz estelar reflejada.
Ramona vio como el cetáceo giraba su cuerpo, curvándose en una silueta gigantesca que parecía querer abarcar todo el firmamento. Antes de deslizarse hacia la boca más profunda del estero y de ahí al mar de Cortés, la ballena de las estrellas detuvo su movimiento. Su ojo, tan grande como la cabeza de Ramona, se posó en ella. Fue una mirada de conocimiento y gratitud. Luego, con un último y resonante canto de despedida que hizo vibrar las arenas y el corazón de la joven, desapareció en la oscuridad del agua. Ramona supo que el equilibrio del cosmos se había restaurado. El silencio posterior no fue vacío, sino pleno de posibilidades científicas y mágicas. Ramona pasó varias semanas más en esa zona de esteros y manglares, aprendiendo de los pobladores mestizos y de las pocas familias guaycura que aún habitaban el lugar. No solo había observado a un cetáceo en su hábitat, sino que había entendido la unidad del mar y la tierra en el ecosistema. Regresó a La Paz con la piel más curtida, el alma más sabia y una inmensidad del conocimiento sobre el canto de las ballenas, la flora de los esteros y la sabiduría perdida de los guaycura. Y así, la pequeña Raymond Belloc, la Ramona, que no se conformó con el corsé de encaje y las cuentas de la perla, cumplió su destino en La Paz. Protegida por el legado de su padre y la magia de su nana, se dedicó a escribir sobre ciencia y vida marina, sobre los bancos de ostras naturales y la fascinante biología de los cetáceos, usando la escritura como el vehículo que le permitió estudiar y honrar para siempre el majestuoso canto de la ballena de las estrellas. Y si les ha gustado esta historia de magia y ciencia, denle un me gusta al video y suscríbanse al canal para ver y oír más cuentos mexicanos. ¡Hasta luego!